Chicos de segundo a quinto año, muy buen día, Dios les bendiga una vez más. Bueno, hoy lunes estamos en semana de evaluaciones, ¿sí? Y bueno, espero que hayan tenido un buen desempeño en sus exámenes en las primeras horas. Y ahora pues vamos a desarrollar el tema de religión. Como bien ya saben, el examen de religión lo hemos pospuesto para el día jueves, ¿sí? Entonces, eh, ya han estado preparándose cada uno de ustedes en sus temas que han estado desarrollando. Eh, Desde el diluvio, Dios llama a Abraham. Enseñanza de Jesús el Maestro, apariencia actual de Jesucristo y una esposa para Isaac. Esos son los temas que vamos a estar desarrollando en el examen, ¿no? Y bueno, estos últimos temas que estamos ya desarrollando con el día de hoy eh, se van a tomar en el examen mensual. Perdón, en el examen bimestral. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue esta semana? ¿Qué ha pasado? Eh, Seguimos todavía en nuestra cuarentena. Digo nuestra porque ya se está haciendo casi muy propia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya nos estamos apropiando demasiado con la cuarentena. Nos estamos acostumbrando a estar metidos en casa, aunque es saludable que busquen estar algunas horas exponiéndose al sol, chicos. No se enclaustren mucho, no se encierren mucho. Es saludable recibir los rayos del sol. Si tienen azotea o un patio donde puedan recibir los rayos del sol, inviertan unas buenas horas, un par de horas por lo menos, de vez en cuando, ¿no? En el día, en varias proporciones, quería decir, para que puedan tomar los rayos del sol. No estemos bajo la sombra todo el día, porque de lo contrario no nos vamos a enfermar del coronavirus por estar encerrados, pero nos vamos a enfermar por falta de las vitaminas que nos proporciona los rayos del sol. Así es que es saludable que podamos recibir los rayos del sol. Hagamos todo lo posible. Por otro lado, bueno, se están viendo ya noticias que tal vez de alguna manera empiezan a alarmar a toda la población. Por otro lado, concerniente a ciertas conspiraciones que se están especulando, como dijimos en la clase, en la primera clase virtual. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de esta pandemia? Y bueno, pues lo que nosotros sabemos, los que estudiamos la Biblia, que estas son señales, señales que la Biblia ha profetizado, ¿sí? Habrán pestes, habrán guerras, rumores de guerras, y todo esto es principio de dolores. Así es que yo creo que es necesario que tomemos muy en serio el acercarnos a Dios, porque una vez que pase esto, si es que va a pasar, si es que Dios lo permite que pase, pero una de las profecías que nosotros los cristianos estamos esperando que suceda es la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos que todos ustedes sean parte de ello. Así es que el Señor Jesucristo dijo: arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos y empiecen a vivir una vida digna del Señor. El llamado es para todos. Arrepintámonos y empecemos a considerar lo que estamos estudiando precisamente en esta clase, en esta área, en religión. La Biblia, todo lo que la Biblia nos enseña. Y pongámoslo en práctica. No es fácil. Siempre les he dicho, chicos, el vivir una vida piadosa, una vida cristiana, no es fácil. Pero con la ayuda del Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos salir adelante. El tema de hoy es un tema bastante interesante, así es que ya ustedes ya lo tienen a la mano tal vez, y ya descargaron su módulo que hemos subido al aula virtual. El tema es: no te apropies de lo que no te pertenece. ¿Sí? Es un tema bastante interesante. Tiene que ver con los hijos de Isaac. La semana pasada estudiamos este matrimonio, ¿verdad? De Isaac
y Rebeca y los hijos que nacerían, los gemelos o los mellizos que nacerían en este matrimonio. Entonces, vamos viendo la capacidad. El alumno conocerá una mala actitud que se debe evitar. El apropiarnos de algo que no nos pertenece es una actitud que debemos evitar. ¿Sí? ¿De cuántas cosas nos hemos apropiado? ¿De qué cosas nos hemos apropiado que no nos pertenecen? Debimos haberlo evitado. Si no, entonces arrepintámonos, convirtámonos de ese mal proceder y empecemos a vivir una vida como a Dios le agrada. Esta es una de las cosas de las cuales somos llamados a arrepentirnos, ¿no? Vamos a revisar un poco los preliminares. Dios profetiza el futuro de los hijos de Isaac. ¿Se acuerdan que Rebeca se sentía un poco deprimida porque sentía que sus hijos se peleaban en su vientre? Y ella dijo, ¿para qué voy a vivir si ellos van a estar peleando? Si desde el vientre están peleando, ¿para qué quiero la vida, no? Y Dios le habla a Rebeca y le da esta profecía. El Señor le dijo así, sintetizando la profecía, el mayor serviría al menor. Y eso se le quedó muy grabado a Rebeca. ¿Sí? Segundo punto, las actividades cotidianas de las personas manifiestan su carácter. También estudiamos el carácter de cada uno de ellos y las actividades que ellos realizaban. Por ejemplo, Esaú era cazador, era un hombre fiero, era un hombre de campo, era un hombre, digamos así, de carácter fuerte, ¿no? Como para enfrentarse también a situaciones peligrosas en el campo debido a la caza, ¿no? Entonces, su actividad manifestaba su carácter. En cambio, Jacob era un hombre hogareño, un hombre que se quedaba en las casas, en las tiendas, en ese tiempo se vivía en tiendas, en la tienda al lado de su madre, y pues de seguro que ayudaba a su mamá mucho, y su mamá pues estaba contenta con él. Y sabíamos que con respecto al tercer punto, la preferencia parcializada de los hijos trae consecuencias. Por ese modo, por esa circunstancia, Rebeca amaba más a Jacob, además también de lo que sabía, ¿verdad? De la profecía que Dios le había dado. Jacob era el menor y la profecía que Dios le dio fue que el menor, o mejor dicho, el mayor serviría al menor. Entonces Rebeca, al saber esto, pues ella cuidaba de su hijo menor, porque ella sabía que iba a ser servido por su hermano mayor. Esa era la característica de Jacob. Ahora, el último punto que queremos recordar es que Esaú desprecia un privilegio sagrado, un privilegio divino. ¿Por qué? Por satisfacer sus emociones. ¿Se acuerdan de qué manera perdió su primogenitura? ¿Sí? Porque tenía hambre. Y Jacob se aprovechó de eso y le dijo, mira, ¿quieres comer? Porque había preparado un plato delicioso, un plato rojizo, ¿se acuerdan? De lentejas. Y Jacob le dijo, dame tu primogenitura y yo te doy un plato de comida. Jacob, Esaú, como era débil para el vientre, entonces dijo, mira, ¿sabes qué? No me importa mi primogenitura, allá lo que quiero es llenar mi barriga, ¿no? Entonces, por satisfacer su hambre, perdió ese gran privilegio. Y hoy día vamos a ver las consecuencias de esa mala decisión. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a empezar con los conceptuales. Algo que queremos reanudar porque no lo hemos estado haciendo en las últimas clases. Antes de empezar, ¿qué tal si le pedimos a Dios que nos guíe con su Espíritu Santo para que tanto mi persona sepa cómo explicarles y ustedes sepan o puedan entender también la lección? ¿Sí? Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, y te ruego y te pido, Señor, que en esta hora nos dé sabiduría a mi persona, Señor, para poder exponer tu palabra y a cada uno de los alumnos para que puedan entenderla. Y no solamente llegar a exponer y entenderla, sino que lo pongamos en práctica, porque eso es lo que a ti te agrada. Dios obra en el corazón de cada uno de los estudiantes
y aún de sus familias, Señor. Que tu misericordia sea sobre cada uno. En el nombre bendito de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Empezamos entonces. Conceptuales. Génesis 27. Y vamos a estar leyendo. Acá tengo ya Génesis 27. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Llegó la hora en que Esaú debería recibir lo que había despreciado. ¿Qué había despreciado? La bendición del primogénito. Justamente acabábamos de hablar. ¿De qué manera lo perdió? Tenía hambre, llegó del campo, Jacob había cocinado un plato de guisado rojo con lentejas y Esaú dijo, qué rico hermano, invítame, tengo hambre. ¿Y qué hizo Jacob? Espérate, esto tiene un precio, ¿no? Y ya sabemos cuál fue el precio, le dijo, véndeme tu primogenitura. Esaú le dijo, mira, no me importa la primogenitura, dame de comer, tengo hambre. ¿Cuál es la bendición del primogénito? ¿Qué es lo que perdió? ¿Cuál es el privilegio que Esaú perdió? Quiero mostrarles aquí la bendición del primogénito. Miren, dice, la bendición de la primogenitura incluía una porción doble en relación a los otros hermanos y también una posición sacerdotal para conducir a los demás a Dios, una autoridad real espiritual y la capacidad de profetizar la bendición de Dios. Tamaña bendición que Esaú despreció, tanto material como espiritual. En lo material, todo primogénito en la cultura hebrea, todo primogénito recibía una doble porción de la herencia. Por ejemplo, vamos a graficar. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Si tienes dos, ¿no? Entonces, el padre tenía que repartir la herencia. Bueno, vamos contextualizándolo a nuestra realidad. En nuestro contexto, cuando se tiene que dividir la herencia, ¿no? Legalmente, hasta donde sé, no sé si ha cambiado en los últimos años, pero hasta donde sé, por ejemplo, si el padre deja una herencia, la herencia se reparte el 50% para la mamá y el otro 50% entre los hijos. He escuchado por ahí que las leyes estaban cambiando, no sé si habrán cambiado, que ahora es todos igual, o sea, tanto a la mamá se cuenta con los hijos y se reparte entre ellos. Supongamos que sea lo primero, que a la mamá el 50% y el otro 50% entre los hijos. Y son dos hermanos, ¿sí? Entonces, ese 50% de la mamá y el otro 50% de los hermanos no se divide entre dos, se divide entre tres. Y dos partes de esas tres se le da al primogénito. Y el segundo se queda con una tercera parte. ¿Me entienden? Entonces, esa era la bendición del primogénito en cuanto a lo material. Y en cuanto a lo espiritual, pues él recibía la autoridad de sacerdote o recibía la autoridad de poder guiar a su familia a tener una comunión con Dios. Entonces, era una gran responsabilidad, era una gran bendición, era un gran privilegio que todo primogénito adquiría, tenía. Pero miren qué pasó con Esaú. La rechazó. La rechazó. Vamos a leer versículos del 1 al 4. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, miren, ya de viejo Isaac, el padre, quedó ciego. Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, recuerden que Esaú era el preferido de Isaac, ¿no es cierto? Además que era el mayor, ¿verdad? Llamó a su hijo y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Él le dijo, Isaac, he aquí yo ya soy viejo. No sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Por supuesto, hasta aquí Isaac no sabía nada de lo que había pasado entre Esaú y Jacob. Entonces,
ya llegaba, bueno, no es que ya iba a morir Isaac, sino que, bueno, quería anticiparse, ya era viejo y él decía, "O cualquier rato me muero, así es que de una vez voy a dejar las cosas en orden". Llama a su hijo Isaac y le dice, muy bien hijo, ¿sabes qué? Te voy a dar la bendición que todo primogénito tiene que recibir. Así es que anda, tráeme, anda, caza algo, tráemelo, me lo preparas, me lo como y te daré la bendición, ¿no? Entonces, supuestamente, allí es donde Esaú tendría que recibir algo que ya había despreciado. Isaac no lo sabía, pero Esaú sí lo sabía. Pero aún así, él creía que lo iba a recibir, porque su padre lo había llamado. Pero vamos a ver qué pasó. Versículo del 5 al 10. Rebeca siempre tenía en mente la profecía de Dios y organizó toda una treta. ¿Qué es una treta? Es un medio para obtener algo con trampas. No han hecho tretas hoy día, ¿verdad? Temprano, en sus exámenes, ¿no? Ojalá, ojalá. Ok, entonces, del 5 al 10. Y Rebeca estaba oyendo, había escuchado, lógicamente las paredes eran de tela, ¿no es cierto? En tiendas, habitaban en tiendas. Cuando hablaba Isaac a a Esaú, perdón, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que le había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, a su preferido. El preferido de Isaac era Esaú, el preferido de Rebeca era Jacob. Y le dice, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciéndole, trae casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en que yo te mando. Ve ahora al ganado. Lógicamente, no le va a decir, anda a cazar algo, porque Jacob no sabía nada de caza. Le dice, anda al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras. Eso sí sabía, porque si se quedaba en casa, probablemente pues él conocía a los animales, ordeñaba a los cabritos, las cabras, perdón, y si tenían vacas también, ¿no? Entonces, en esa parte sí Jacob era experto. Entonces le dice, tráeme 2 buenos cabritos y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta, y tú la llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Esperen, Rebeca sabía. Ella sabía que el que tenía que recibir la bendición era el mayor, pero, ¿se acuerdan de la profecía? Ella lo tenía aquí. Dios le dijo, el mayor va a servir al menor. Entonces este era el momento de que se cumpla esa profecía. ¿Y Rebeca qué hace? Pues intenta ayudar a Dios como para tratar de ayudar que la profecía se cumpla, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que pasó con Sara y Isaac? Y Abraham, perdón, cuando Dios le había prometido precisamente a Isaac como hijo, pero pasaron los años y Rebeca y Sara dijo, ya estamos viejos, así es que Dios te ha dicho que te va a dar un hijo, pero están pasando los años, así que vamos a ayudarle a Dios, así que acuéstate con mi esclava, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a repetir la historia, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver qué sigue. 11 al 13. Rebeca estaba dispuesta a todo por hacer que la profecía se cumpla, o sea, tratar de ayudar a Dios. ¿Podemos intervenir en los planes de Dios? No. Aquí, bueno, Rebeca trató de ayudar a Dios, pero no es imposible. La profecía se tenía que cumplir de todas maneras. ¿Qué pasó? 11 al 13. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es un hombre velloso y yo soy lampiño. Quizás mi padre me palpará y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. O sea, Rebeca estaba dispuesta a todo, con tal de que la profecía de Dios se cumpla. ¿Sí? 14 al 17. Rebeca disfrazó a Jacob. ¿Esto qué quiere decir? O sea que ella ya tenía todo planeado porque no le fue muy difícil disfrazar a su hermano, a su hijo, perdón, a Jacob. 14 al 17. Entonces él fue y los tomó,
y los trajo a su madre. Y su madre hizo un guisado como a su padre le gustaba. Bueno, conocía a su esposo, ¿verdad? Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, o sea, los mejores vestidos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo, el menor. Y cubrió sus manos de la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. O sea, Rebeca ya sabía lo que tenía que hacer. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Muy bien, hijo, ya está todo listo. Y a ver, enseña tus brazos. Los cubrió con piel de cabritos. Incluso el pecho, las zonas donde Esaú era velloso, le puso esas pieles como para engañar a su esposo. 18 al 20. Isaac siente algo extraño. A ver, vamos a ver qué pasa. 18 al 20. Entonces este fue a su padre, Jacob, y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? A ver, analicemos un poquito. ¿Será difícil que un padre no reconozca la voz de su hijo? No. Todo padre sabe reconocer la voz de sus hijos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Isaac aquí no reconoce quién es? Y tiene que preguntar: ¿quién eres, hijo mío? Porque Jacob estaba tratando de imitar la voz de Esaú, pero como tampoco le salía y no era la voz natural de Jacob, entonces Isaac se dijo: ¿quién me está hablando? ¿No? 19. Y Jacob dijo a su padre: soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Ahora levántate y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Bueno, ya Isaac comienza a pensar: sí, eso yo le dije a Esaú. Entonces debe ser Esaú, pero su voz está medio extraña, ¿no? Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y miren lo que responde Jacob: porque Jehová tu Dios, pongan atención aquí, Jehová tu Dios. Jacob no consideraba a Jehová su Dios, sino el Dios de su padre, nada más. Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Metió a Dios en el asunto, en su treta, en su engaño, en su mentira. A veces hacemos eso, ¿no? Cuando cometemos algún error: por Diosito que yo no lo he hecho. Metemos a Dios en nuestra mentira. Bueno, espero que ustedes no lo hagan. Lo hacían antes, pero en tiempo de cuarentena ya no lo hacen, ¿verdad? ¿Qué sigue? A ver, 21 al 27. Isaac queda confundido, lógicamente, y con muchas dudas. A ver, vamos a ver qué pasó. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, porque, bueno, ya, sí, yo dije a Esaú que me traiga una casa, que lo quiero bendecir, pero este que viene aquí me ha hecho todo lo que le he pedido, pero la voz media extraña. Ven, hijo, quiero palparte, ¿no? Recuerden que era ciego. Le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob. O sea, por más que tal vez Jacob trató de imitar a Esaú, pero no le salía, pero más salía el timbre a Jacob, ¿verdad? Entonces él dice: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, porque comenzó a palpar y encontró vellos, ¿no? Pero no eran los vellos de Esaú, eran, perdón, de Jacob, sino eran vellos de cabra. Pero las manos de Esaú. Y no le conoció, o sea, no lo reconoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Miren, logró el propósito Jacob y Rebeca, porque los dos tramaron todo esto. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Todavía con dudas. Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércame la comida y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó.
Y ahí aprovechó Isaac y olió Isaac el olor de sus vestidos. Ah, no, bueno, la voz no es, pero sus vellos sí. Huele también a Esaú. Así es que, bueno, ¿qué le habrá pasado la voz a mi hijo? Pero bueno, es Esaú. Y lo bendijo diciendo. ¿Ve? Entonces, Esaú pues como que queda, perdón, Isaac queda un poco casi convencido. Vamos a ver, casi convencido, ¿no? 27, segunda parte, o parte B, al 29. Isaac bendice a Jacob en lugar de Esaú. Ahora vamos a ver cómo es la bendición que le da Isaac a Jacob pensando que era Esaú. Vamos a leer nuevamente el 27. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Wow. ¿Quién no querría una bendición así? ¿Ustedes no? Yo sí, por supuesto. Que Dios me bendiga como que me dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y de la abundancia del trigo, o sea, que no me falte nada, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Que mi refri esté llena, mi alacena esté llena, mi despensa esté llena y todo lo que donde haya que llenar alimentos esté lleno, ¿verdad? Y que me sirvan todos. Es una gran bendición. Miren lo que estaba perdiéndose Esaú. ¿Y quién estaba aprovechando? Jacob. 30 al 33. Isaac se da cuenta de que había sido burlado. ¡Wow! ¿Qué pasó? Vamos a ver. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, Esaú su hermano vuelve. Mientras Jacob está saliendo de la tienda, Esaú, ignorando todo, viene con su cabrito entre los hombros, ¿no? ¿Verdad? Voy recién a cocinar, porque recién llegaba. 31. Y también hizo el guisado, lo trajo a su padre y le dijo, levántese, padre mío, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Imagínense la cara de Isaac en ese momento. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿y quién eres tú? Esaú, pues, ay papá, ¿cómo se te ocurre? Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y 33. Se estremeció Isaac grandemente. O sea, ¿qué pasó? ¿No? Y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Miren, ¿saben qué, chicos? Esta bendición que Isaac le da a Jacob no es algo que, si bien es cierto, lógicamente, humanamente nace en el corazón de Isaac, pero no es otra cosa que una profecía que tenía que cumplirse. Y Dios habla por medio de Isaac para su hijo Jacob. Y luego vamos a decir lo que le expresa a su hijo, vamos a ver lo que expresa Isaac a su hijo Esaú. Pero aquí pues Isaac dice que me engañaron. Se estremeció grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí y me trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Y el hombre estaba temblando, asustado, porque la bendición que tenía que darle a su hijo mayor ya se lo dio a otro. ¿Y a quién se lo dio? A Jacob. 34 al 36. El nombre Jacob significa
usurpador o suplantador. ¿Tienes algún familiar que se llame Jacob? ¿O tú te llamas Jacob? ¿Hay alguno entre...? No he visto en la lista algún Jacob. ¿Mm? Bueno, ahora ya sabes qué significa Jacob. Significa usurpador. La usurpadora. ¿Se acuerdan? Ahí viene una novela. O suplantador. ¿Mm? Qué feo nombre, ¿eh? Hay algunos que... Yo he escuchado esos nombres Jacob. Hay un montón de personas que se llaman Jacob y algunos lo llaman todavía en inglés Jacob. Ahora sí han escuchado ese nombre, Jacob, por ahí. Si alguien se llama Jacob, ya saben, se traduce usurpation. A ver, vamos a ver qué dice. Cuando Esaú, 34 y 36. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación y dijo, bendíceme a mí también, Padre mío. Miren, en esa cultura todos sabían que una vez que el primogénito recibía la bendición, para los demás no le quedaba más bendición. ¿Mm? Ya una vez que el hijo mayor recibía la bendición, los menores ya tenían que contentarse con lo que le tocaba, porque esa era ley de Dios también. ¿Sí? Entonces, Esaú, en ese momento, se está dando cuenta de lo que había perdido. Tal vez, y sí, se acordó, porque miren lo que dice aquí. Bendíceme a mí también, Padre mío. Y él dijo, Isaac dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob o Jacob, porque ya me ha suplantado 2 veces. Primero se apoderó de mi primogenitura, y aquí que ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿y no has guardado alguito para mí, alguna bendición para mí? 37 al 40, Esaú se da cuenta de todo lo que había despreciado. Miren, Isaac le respondió y le dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo. O sea, ya lo bendijo. Y le he dado por siervos a todos sus hermanos. O sea, tú vas a ser siervo de tu hermano. Y le he dado por siervo a todos sus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto, de toda bendición material. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. La semana pasada les mencioné acerca de privilegios que nosotros recibimos de parte de Dios y que muchas veces por satisfacer placeres momentáneos perdemos esos privilegios. En el momento no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo, pero cuando después nos damos cuenta, ¿verdad que dan ganas de llorar? ¿Sí? Cuando ya metiste la pata y te das cuenta de lo que has hecho, después, ¿qué queda? Las consecuencias. Hay que pagarlas. Y aquí no quedó otra cosa para Esaú que pagar las consecuencias de su mala decisión. Al 40. Y por tu espada vivirás. Miren, todavía, ¿qué es lo que le quedaba a Esaú? O para Esaú. Por tu espada vivirás. O sea, que iba a estar a la defensiva. Si no fuera un hombre de guerra, no muere, no vive. Y a tu hermano servirás. Mira. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo en tu cerviz. Miren, se está cumpliendo la profecía que Dios le dio a Rebeca, su madre, la madre de ambos, ¿no? Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Y prácticamente aquí Esaú se está dando cuenta de todo lo que había perdido y todo lo que le quedaba por hacer.
Terminamos, 41 al 46. Jacob huye de su hermano. Lógicamente, ¿qué más le queda? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre. O sea, mientras su padre esté vivo, él no iba a hacer nada. Pero una vez que muera, dice, yo mataré a mi hermano Jacob, usurpador, suplantador, Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte, hijo. O sea, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán. ¿Se acuerdan de Labán, el hermano de Rebeca? Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, se aplaque, baje, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. ¿Qué iba a olvidar el hombre? Ya enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Het. Si Jacob, ¿quiénes son las hijas de Het? Bueno, Het era una familia que vivían en esa zona donde estaban ellos viviendo, entre los cananeos. Entonces, recuerden que Abraham no quería que Isaac se case con una de las hijas de la zona, por eso que mandó a Eliezer a buscar una mujer para su hijo allá en sus parientes. Muy bien, ahora está pasando lo mismo. Rebeca no quería, ni Isaac tampoco, quería que sus hijos se casen con las mujeres de ese lugar, pero lamentablemente Esaú se fue en contra de ese principio y él sí tomó mujeres de la zona, de las cananeas, y entre ellas las hijas de Het, ¿no? Entonces, fastidio tengo a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Bueno, ¿qué veía Rebeca en estas mujeres, en estas chicas? Pues mujeres paganas que no honraban a Dios, ¿no? Entonces, por eso que ella prefirió que su hijo se vaya, se aleje, aunque sea de su vista, y ya nunca más lo volvió a ver. Eso es lo más triste. ¿Sí? Rebeca nunca más volvió a ver a su hijo Jacob. Y lo vamos a ver más adelante. Así es que, chicos, miren, cuando nosotros nos apresuramos a tomar malas decisiones, cuando nos apresuramos a hacer cosas, y por otro lado, muchas veces tratamos de apropiarnos de algo que no nos pertenece, ¿no? Podemos causar dolores, podemos causar muchos problemas. Así es que es necesario que nosotros todos, ¿no?, podamos corregir actitudes como estas. Y de apropiarnos no necesariamente materialmente, sino muchas veces suplantamos personas. Muchas veces nos aprovechamos de situaciones que corresponden a otras personas y nosotros queremos para nosotros mismos, ¿no? Y salta a flote el egoísmo, el egocentrismo, y no, yo quiero todo, quiero para mí, no me importa lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos días, ¿qué estamos haciendo, no? Si bien es cierto, y gracias a Dios, de repente hay un plato de comida en tu mesa, pero no pienses solamente en ti. Piensa también que hay alguien que le debe estar faltando y, ¿por qué no?, tender la mano para ayudar. Bueno, situaciones como estas, miren, la palabra de Dios nos enseña qué debemos hacer, ¿sí? Bien, entonces vamos a las transiciones. Aquí están. Ya hemos limitado las tareas, ¿no es cierto? Antes les mandaba más tareas, ahora esto es solamente para que marquen verdadero o falso, ¿sí? Isaac quiere bendecir a Esaú, ¿verdadero o falso? Ya ustedes responden ahí en su casa. Rebeca sabía que Jacob serviría a Esaú, ¿verdadero o falso? Rebeca amaba a Esaú y estaba dispuesta a todo por él, ¿verdadero o falso? Jacob era lampiño, ¿verdadero o falso? Isaac sabía lo que estaba pasando. O sea, él estaba enterado de todo eso, ¿verdadero o falso? Jacob logra engañar a su padre, ¿verdadero o falso?
Jacob es bendecido en lugar de Esaú, ¿verdadero o falso? Isaac se sintió burlado por Esaú, ¿verdadero o falso? Esaú se da cuenta que despreció la primogenitura, ¿verdadero o falso? Jacob huye a la casa de su tío, ¿verdadero o falso? Y, lógicamente, lo que siempre pido es que hagan un gráfico, ¿no? Un dibujo o una figura impresa, pero más valor tienen los dibujos, así es que ya vean ustedes cómo lo desarrollan esta parte. Muy bien, chicos, entonces espero que que haya sido claro en esta vez, como siempre trato de hacerlo, y espero que ustedes puedan haber entendido la clase, el tema de hoy, y bueno, a prepararse para sus exámenes. Sigan estudiando, tomando mayor responsabilidad, aprovechen el tiempo, no lo desperdicien, y sobre todo, chicos, acerquémonos a Dios. ¿Recuerdan cuál era el mensaje de Jesucristo? Arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos, empiecen a vivir una vida que a Dios le agrada. Dejen los placeres, dejen las cosas malas. Se puede con la ayuda de Dios. Es mi oración que cada uno de ustedes puedan alcanzar la misericordia de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.